De ser así, pasamos a la presentación y repetimos el título. Psychiatric Referral to the General Hospital Emergency Department. Are we being effective? Lo elaboró la doctora Lina Terrera David, la coordinó la doctora Marina Paunero Quesadas, médica adscrita del servicio de APC, y hay una colaboración de la doctora María José Ortega, que no pudo venir el día de hoy, pero nos apoyó con unos casos al final. Para dar inicio a la presentación, como estructura de esta presentación, iniciaremos con la introducción, los conceptos claves y antecedentes. Posteriormente entraremos de lleno a la revista científica y los autores, estudiando la metodología, los resultados, la discusión, algunas limitaciones y fortalezas y la conclusión final, tanto de la presentación como personales. De primera instancia vamos a entrar con los conceptos claves. De primera instancia considero importante empezar a definir algunas cosas que se tocarán a lo largo de la presentación. El primer concepto es el hospital de alta especialidad o tercer nivel, o como nosotros somos, un hospital psiquiátrico en el que se tratan pacientes que padezcan trastornos mentales o enfermedades complejas con trastornos mentales. Es importante recordar que no somos el único centro de psiquiatría que existe, sino que existen algunos otros servicios. Por ejemplo, existen unidades de psiquiatría en hospitales generales, así como servicios de psiquiatría insertos dentro de hospitales. ¿Cuál es la diferencia? En una unidad sí cuentan tanto con consulta externa como hospitalización, a diferencia de un servicio de psiquiatría inserto dentro de hospitales, que esto es como más psiquiatría de enlace o que puedan interconsultar un psiquiatra. Otro concepto clave es la referencia y contrarreferencia, que esto, como sabemos todos, es un procedimiento en el que se enlazan los niveles de atención, tanto primaria, secundaria y terciaria, para ofrecerle al paciente una buena atención de calidad y oportuna. En la norma oficial mexicana, como la Asociación Americana de Psiquiatría, define que es una urgencia psiquiátrica, y creo que ambos coinciden en las definiciones. Según la norma oficial mexicana, el sujeto que presenta síntomas consistentes en una alteración del estado mental que pone en riesgo su vida o la de otros. Y según la APA, coincide en que es una alteración aguda, tanto en el pensamiento o en el estado de ánimo, en la conducta, en relaciones sociales, que requiere una intervención médica. Y esto puede ser una queja por familiares, por la comunidad o incluso por la familia. Ahora vamos a hablar un poco sobre el panorama en México en la psiquiatría. En el último artículo del doctor Hines, que es una actualización de un estudio de la doctora Medina de la Mora del 2018, menciona que existen hasta el 2018, que es el último reporte que se cuenta del panorama a nivel México, que existe 3.71 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. La OPS y la OMS recomiendan aproximadamente que sean, depende del contexto del país, pero 5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y nosotros nos ponemos a pensar 3.71, pues se acerca a 5. Sin embargo, es importante resaltar que el 60%, es decir, más de la mitad de los psiquiatras se encuentran en estas 3 ciudades. Entonces, si llegamos a quitar estas 3 ciudades, el número de psiquiatras que tiene por 100,000 habitantes, podemos caer a cifras incluso hasta menos de un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Justo en este artículo del 2018 de este doctor, incluso es como una actualización del 2016, podemos ver la distribución por tasa, incluso por número de psiquiatras que había. Probablemente el día de hoy hayan aumentado entre 5 y 10 psiquiatras por cada estado. Sin embargo, podemos ver que el que está marcado, la Ciudad de México, aproximadamente en el 2018 había 1,849 con una tasa de 20.73 por cada 100,000, pero nos vamos al extremo. Chiapas, que tiene menos de un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Y acá hacemos un poco de hincapié en que Chiapas probablemente continúe en esta situación. Entonces, valorar este mapa para nuevas áreas de oportunidad y considerar dónde tener oportunidades de trabajo. Si lo ponemos en contraste, el número de psiquiatras por las personas que tienen o padecen un trastorno mental, se encuentra que en México aproximadamente 3 de cada 10 personas padecen de un trastorno mental, y más del 60% de estas personas no buscan atención. Y entonces, ¿en dónde están quedando estas personas? Probablemente lleguen a los servicios de urgencias.
Ahora, yéndonos un poquito más en algo más específico, enfocándonos en el servicio de urgencias en el área de psiquiatría. En muchísimos artículos han mencionado que últimamente, desde antes de que pasara la pandemia, en el 2019-2020, los servicios de urgencias estaban aumentando la saturación, el flujo de pacientes, no solo pacientes psiquiátricos, sino de todas las especialidades. Y cuando pasa la pandemia, esto aumenta y llega a empeorar la saturación de los servicios. Enfocándolos únicamente a los pacientes psiquiátricos, se ha encontrado en varios artículos que coinciden que entre el 3.4 y el 12.5 del flujo de pacientes se trata de pacientes psiquiátricos. El problema no es que sean pacientes psiquiátricos, sino es que estos pacientes llegan al servicio de urgencias en búsqueda de atención primaria, es decir, como primer contacto. Y muchas veces los artículos mencionan que los pacientes, una vez que están en el servicio de urgencias, llegan a presentar estancias hasta de 3.2 horas más larga que los pacientes que no cuentan con síntomas psiquiátricos. Así como los pacientes tienden a reflejar una baja calidad y muchas veces quejas sobre el manejo menos competente del personal médico que los atiende. Y pues obviamente la saturación de los servicios de urgencias va a traer resultados adversos, tanto graves como mortalidad, aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad, incluso eventos adversos como podemos decir algunos efectos menores, como errores en la medicación, retraso en el tiempo para la evaluación. Esto mencionaban que, como dije anteriormente, los pacientes llegan al servicio de psiquiatría por primera vez y al servicio de urgencias por primera vez buscando atención a profundidad o incluso que les otorguen un diagnóstico. Y pues esto, como sabemos, el resultado de esto es una disminución en la calidad, incluso cuando los pacientes llegan al servicio de urgencias, pues llegan a un estado grave, un estado agudo, y pues cuando les explican los medicamentos, el procedimiento, los diagnósticos, tienden a cometer mucho más errores. Debemos de recordar que los pacientes con síntomas psiquiátricos muchas veces no solo son pacientes con síntomas psiquiátricos, sino que igual tienen otras condiciones médicas que vale la pena explorar, incluso descartar que esto sea la causa principal de los síntomas psiquiátricos. Esta Asociación Americana de Psiquiatría de Urgencias avala la Población Americana de Psiquiatría hace dos revisiones en los que da ciertas recomendaciones y criterios para como nosotros como psiquiatras podamos tomar decisiones en un ambiente de urgencias. Y las iremos desglosando en las siguientes diapositivas. Se ha utilizado más o menos desde 2017 el término de autorización médica o en inglés medically clear, que significa que si el paciente está libre de condiciones médicas o que no requiere tratamiento, y lo define como tres, vamos a decir, criterios. Por ejemplo, que el paciente que tiene enfermedad psiquiátrica o un trastorno mental o síntomas psiquiátricos no tiene una condición médica, que esta condición médica sí existe, pero no, en este momento ni contribuye ni la complica, o que es comórbida y que actualmente no requiere tratamiento. Por otro lado, consideran ellos pertinente el referir a un paciente con síntomas psiquiátricos cuando la condición psiquiátrica se cree que es causada por una condición médica, cuando esta condición médica puede complicar o contribuir a esta exacerbación de síntomas psiquiátricos o a la presentación por primera vez, o que es una enfermedad totalmente comórbida, es decir, que no tiene relación, pero que requiere de atención previo a que nosotros lo podamos valorar, internar o seguir atendiendo, sobre todo por las capacidades de los servicios de psiquiatría. Igual esta Asociación Americana de Psiquiatría de Urgencias habla de 4 áreas de controversias que la iremos desglosando poco a poco, pero aquí las englobo en 4 principales. Uno es definir un examen médico mínimo para pacientes psiquiátricos. 2 es que requerimos el apoyo de personal de salud aliado para realizar valoraciones en los servicios de atención primaria. 3, determinar los criterios que van a indicar o que van a sugerir la existencia de una condición médica, y eso nos va a hacer explorar al paciente. Y 4 es cuál es la capacidad de nuestros centros psiquiátricos.
Tocando el primer punto, la área gris, vamos a decir la área de oportunidad o área de controversia, podemos decir que la evaluación médica para pacientes psiquiátricos debe de incluir como mínimo estos 3 puntos que creo que todos los conocemos, y que es antecedentes médicos, exploración física de signos vitales, examen mental, haciendo énfasis en la evaluación cognitiva. Es importante mencionar que en esta parte del estudio ellos sugieren que no solo nosotros como psiquiatras tenemos la responsabilidad de hacerlo, sino cualquier personal de salud mental, ya sea aliado de atención primaria, o incluso llegan a comentar que puede ser cualquier tipo de personal de salud. Tocando el segundo punto acerca de cuáles son los criterios que nosotros deberíamos de considerar como sugestivos de que el paciente presenta una condición médica que podría estar contribuyendo o que sea la causa principal de los síntomas psiquiátricos, ellos lo resumen en estos puntos, que es que el paciente tenga de nueva aparición síntomas después de los 65 años, de los 45 años, que tenga 65 años, que presente delirium o déficits cognitivos, que tenga hallazgos neurológicos focales, que haya evidencia de lesión o herida, que haya intoxicación o abstinencia de sustancias, que los signos vitales sean anormales o que haya la disminución del nivel de alerta. Ahora es importante mencionar que cuando el paciente no va a requerir esta evaluación extra, cuando él se encuentre médicamente estable o el tratamiento médico esté dentro de las capacidades del hospital. Esto es muy importante porque a veces el paciente pues probablemente tenga una enfermedad que no se considera una urgencia o que no esté siendo la causa principal de la contribución a la enfermedad. Sin embargo, ¿qué tanto nosotros como hospital psiquiátrico podemos, o como centro de psiquiatría, podemos nosotros tratar esa enfermedad? Entonces, hablando un poco sobre la capacidad limitada, igual lo menciona en el artículo, que muchas veces nosotros no contamos con laboratorios o estudios de imagen en un horario extendido, o incluso material quirúrgico o material de asepsia y todo esto que nos pueda ayudar, incluso traslado de pacientes de gravedad. Hablando un poco de algunos artículos que han hecho algunas revisiones parecidas a esto, sin embargo, se ha encontrado poca evidencia. En este artículo se realizó en Australia, es un estudio retrospectivo. Es un estudio que habla sobre el perfil, y vamos a decir que ellos le dicen como los viajeros frecuentes a los servicios de urgencia en general, no solo psiquiátricos, y el objetivo es como encontrar cuál es el perfil de estos pacientes que van y vienen a los servicios de urgencias, si podemos identificar quiénes son para poder hacer énfasis y mejorar los centros de atención. Y ellos encontraron que los pacientes que más acuden al servicio de urgencias, no como un hospital general, son pacientes con ansiedad, consumo de sustancias y sobre todo intentos de suicidio. Y encontraron que los pacientes que van y vienen, que ellos le dicen los viajeros, no se asoció ni con género, ni con sexo, ni con ningún diagnóstico. Únicamente encontraron que hay pacientes que van y vienen, sobre todo los pacientes con trastornos de la personalidad. En esta revisión sistemática y metaanálisis estudiaron 18 artículos, más o menos de 7 países diferentes, en los que se encontró igual que aproximadamente entre el 3 y el 4% de los pacientes con síntomas psiquiátricos acuden al servicio de urgencias. Sin embargo, aquí se encontró que la ansiedad es uno de los principales. Ahora sí, entrando de lleno al artículo. Esta revista tiene un factor de impacto del 4.7, Frontiers. Esta es la foto de la doctora que es la autora de correspondencia, que es la doctora Keller, y el doctor Afnan. Igual son importantes porque ellos dos fueron los psiquiatras que se encargaron de clasificar las referencias que hablaremos próximamente. Todos los autores son adscritos del Departamento de Psiquiatría de este hospital en Jerusalén, de Hadassah Hospital, y la doctora Sharon igual está adscrita al Departamento de Psicología. Como pregunta de investigación, ellos proponen de cuál es la proporción de casos remitidos al servicio de urgencias de un hospital general de atención terciaria que no cumplen con las recomendaciones establecidas y podrían considerarse como referencias potencialmente ineficaces en comparación de aquellos casos que sí cumplen con las recomendaciones.
Como objetivos tienen objetivo principal y objetivo secundario. Como objetivo principal, describir el estado actual de las referencias psiquiátricas a un servicio de urgencias en hospital de atención terciaria y cuántas de estas referencias fueron efectivas. Y como objetivo secundario, ellos propusieron identificar los determinantes psicosociales asociados con referencias efectivas en comparación con referencias potencialmente ineficaces. Y pues en el servicio de atención de urgencias. Un poco sobre la metodología. Según Feinstein, 1985, es un estudio descriptivo debido a que describe el fenómeno tal y como se encuentra. Es observacional porque solo se recolectan datos sin manipular las variables. Es transversal porque es en un momento específico del tiempo. Retrospectivo porque se utilizan los registros históricos, es decir, el expediente clínico. Y es homodémico porque únicamente se hace en la población de Jerusalén, de Israel. Como parte de la metodología, ellos ponen una serie de pasos. Primero se recolectaron los datos, fueron anónimos, fue revisión de expedientes, se incluyeron en los expedientes que cumplían con los datos que ellos estaban buscando y se excluyeron 9 de esos expedientes porque no tenían información suficiente dentro de estos periodos. Y fueron los 2 psiquiatras que mencioné al principio, fueron los encargados de valorar cada referencia por separado y ellos decidir si fue una referencia efectiva y potencialmente ineficaz, que ellos mencionan que cuando tenían un caso que era ambiguo o más difícil, trataban de reunirse y tomar una decisión, la decisión que ellos consideraban más oportuna. Ellos mencionan dentro del artículo que se basaron en recomendaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría de Emergencias y agregaron algunos ellos decían que por experiencia clínica, ellos agregaron el expuestos a eventos traumáticos, sobre todo el terrorismo, y para objetivizar la decisión entre la clasificación de efectivas y potencialmente ineficaces, ellos comentaron que si cumplían con estos criterios, que sea intento suicida, embarazo y posparto y con alguna enfermedad psiquiátrica, autolesiones graves, primer episodio psicótico, más de 60 años con síntomas agudos, exacerbación de alguna comorbilidad que requiera de atención de urgencia, que estén expuestos a eventos traumáticos, intoxicación y abstinencia y algunos síntomas físicos que estuvieran presentes con síntomas conductuales. Y ellos mencionaban que siempre y cuando estos requieran de una evaluación médica adicional e instalaciones médicas. Esto es decir, pruebas de imágenes, pruebas de laboratorio. En el análisis estadístico para las variables sociodemográficas clínicas se utilizó medias porcentajes y frecuencias para hacer como el análisis descriptivo. Se utilizó para variables continuas con el objetivo de la diferencia de medias, una t-de-Student de muestras no pareadas, y para variables categóricas se utilizó chi cuadrada para evaluar si las diferencias observadas entre distintos grupos eran significativas. Todo se metió a este programa de estadística. De manera global, los resultados fueron los siguientes. El hospital de atención terciaria en el servicio de urgencias recibió 71.706 referencias. De estas, 2.136 fueron valoradas por un psiquiatra. Es decir, cuando los pacientes llegan a este hospital, en el área de triage se decide si ellos van a ser valorados por un médico general o de alguna especialidad o incluso por un psiquiatra. Y así se decidió que este número de pacientes eran los que eran únicamente que los iba a ver un psiquiatra. Y se encontró que 57.4, es decir, 1.227 fueron potencialmente ineficaces y 900 fueron efectivas. En el artículo ponen esta gráfica de pastel, vamos a decirlo así, y que de primera instancia llama la atención que no vienen como englobados los trastornos como tal, como los conocemos. Sin embargo, se cree que esta de pastel viene más por el motivo de consulta, es decir, la queja del paciente con lo que llegan a triage o que llegan a urgencias. Y se encontró que la mayoría es exacerbación de los trastornos mentales. De segunda instancia está la ideación suicida o amenazas. Esto hacen hincapié en que no haya intentos o que no haya antecedentes de intentos suicidas, los síntomas de ansiedad
Y por otro lado, las referencias que sí fueron, aquí le dicen apropiadas, pero en el artículo manejan como efectivas, fue el intento suicida. Este cuadro lo vamos a ir desglosando, pero en general estos son como algunos determinantes que ellos utilizaron para decidir si estas referencias eran efectivas o potencialmente ineficaces. Aquí podemos ver, como se leyó en el resumen, que el tener historial médico conocido se asoció a referencias más efectivas, es decir, la proporción era mucho mayor de estos pacientes que ya contaban con un historial médico que fueran efectivas. Por lo contrario, si contaban con una enfermedad psiquiátrica ya conocida, esto se asoció con referencias mucho menos efectivas, o vamos a decirlo así, ineficaces. Para hacerlo un poquito más claro, los autores decidieron encontrar cuál de los trastornos que ellos pudieron englobar fueron los que más se asociaron a referencias potencialmente ineficaces. Ellos encontraron que la esquizofrenia fue una de las más ineficaces en alteraciones de la conducta y trastornos de la ansiedad o relacionados a factores de estrés. Por otro lado, como para seguir con el objetivo secundario, vamos a decirle así, se encontraron algunos factores psicosociales y ellos mencionan que ser hombre se asocia a referencias más potencialmente inefectivas o ineficaces, ser desempleado y tener menos de 19 años. Por lo contrario, tener más de 60 años se encontró que se asocian más a referencias potencialmente efectivas. Incluso un artículo de la doctora Medina Mora igual encontró que los pacientes con mayores de 60 años son los que recurrentemente acuden al servicio de urgencias y probablemente se deban a alteraciones médicas. En otros resultados del artículo mencionaban que es importante estudiar el inicio de la referencia. Ellos manejan la referencia más como remisiones, es decir, que los pacientes lleguen al servicio de urgencias, y lo que más encontró es que eran motivados o iniciados por familiar y paciente, y solo el 5.89% más o menos fueron iniciados por el psiquiatra. Sin embargo, esto no se encontró asociación significativa al momento de asociarlo con referencias efectivas o potencialmente ineficaces. Entrando un poco a la discusión del artículo, el artículo se basa en encontrar cuáles fueron las causas principales de estas referencias ineficaces y poder estudiar a fondo cuál fue la causa y cómo podemos nosotros incidir como psiquiatras o como personal de la salud. Y ellos encontraron que del 58% o el 57.8% de las referencias potencialmente ineficaces, más de casi la mitad era por los trastornos psiquiátricos, exacerbaciones, y el 22% por la ideación suicida, recordando que la ideación suicida descartaban completamente que haya intentos o en que hayan tenido como un historial. Entonces ellos, posteriormente de establecer estos dos rubros, empiezan a encontrar como en dónde podemos empezar a incidir en estos cambios. Y pues para la exacerbación de trastornos psiquiátricos previos, lo primero es disminuir el estigma desde el tercer nivel de atención, es decir, acudir al primer nivel de atención con el objetivo de tratar los trastornos crónicos o darle seguimiento y valoración para evitar que se agudicen y lleguen al servicio de urgencias. Incluso mencionaban que cuando se considera que en el primer nivel de atención ese trastorno o estos síntomas psiquiátricos no se pueden tratar, mandarlos a los servicios psiquiátricos de tercer nivel. Por otro lado, la ideación suicida, ellos referían que probablemente cuando lleguen allá no es que no los vayan a atender, sino es que en ese momento hay que hacer una intervención, es decir, una intervención que porque en ese momento es la ventana de oportunidad. El paciente llega con ideación, llega con un plan, es importante hacer una intervención, y encontraron que los pacientes que van por primera vez con ideación suicida, probablemente en la segunda vez sí lo lleguen a hacer.
Y es importante darle seguimiento, es decir, una vez que el paciente, aunque tenga únicamente, como menciona en este artículo, ideación sin intentos, es importante siempre referirlos a la consulta externa alta para esos pacientes no perderlos y evitar que vuelvan a hacer referencias o que vuelvan al servicio de urgencias. Y algunos medios que ellos sugieren, como en algunas medidas, son psicoeducar a médicos, pacientes y familiares, y recomendaciones y criterios especificados. ¿Esto qué quiere decir? Explicaban que es importante esclarecer, delimitar e identificar qué criterios y qué pacientes se van a beneficiar de un tratamiento en atención primaria, qué pacientes no, y hay que mandarlos a atención terciaria, y sobre todo en la consulta externa, en el servicio de urgencias o incluso en centros ambulatorios es importante psicoeducar a los pacientes para que ellos sepan reconocer de cierta manera cuándo es una urgencia y cuándo hay que continuar la valoración de manera longitudinal. Y pues el objetivo de la ventana de oportunidad en el suicidio es prevenir, y en ambas vamos a hacer intervenciones. El objetivo final es disminuir la saturación en los servicios de urgencias en los hospitales generales y en los servicios de urgencias en general. Como parte de la discusión, pues valorar un poco si se cumplieron realmente los objetivos del artículo. El objetivo principal, que era escribir el estado actual de las referencias psiquiátricas, pues se describió el estado actual de las referencias psiquiátricas en aquel hospital. Es importante comentar que pues la salud mental, la salud universal de Israel no es la misma y no es aplicable a todos los contextos, pero sí se llegó a describir como tal un panorama, vamos a decirle, de las referencias psiquiátricas en este hospital, y sí lograron cuantificar o identificar la proporción de estas. Y pues los determinantes psicosociales, algunos los llegaron a referir durante el artículo. En algunas fortalezas y limitaciones del artículo, como algunas fortalezas es que la muestra fue bastante significativa. Es un artículo que con las mismas características existen muy pocos, y como fortalezas o áreas de oportunidad encontramos algunas. Pues es una clasificación retrospectiva, es decir, los psiquiatras revisaron el expediente tal cual venía la información, entonces podría estar sujeta a sesgos. Los datos presentados fueron recabados en el 2015. Recordar que en la pandemia pues se reestructuraron todos los servicios de urgencias y cambiaron la queja por el que el paciente llegaba al servicio de urgencias. Pues igual como se mencionó anteriormente, probablemente la revisión de estos expedientes está limitado a lo que pudieron plasmar en los archivos, en los expedientes clínicos, es decir, si faltó algún documento, si faltó alguna prueba de laboratorio o que alguien escribiera algo, pues los que revisaron están sujetos únicamente a guiarse por lo que estaba escrito. Y pues este estudio se realizó en un único hospital, y como se mencionó, pues es un poco difícil o bastante difícil generalizar los hallazgos en otros contextos, debido a que el sistema de salud allá pues cuenta con otra estructura. En otra limitación encontramos que pues puede implicar grado de subjetividad cuando había casos ambiguos, es decir, cuando ambos no coincidían, ellos no explican bien por qué criterios se guiaron si decidir si eran efectivas o potencialmente ineficaces. Y pues valdría la pena que sí nos menciona que exacerbación de síntomas o de trastornos psiquiátricos y enfermedades psiquiátricas, pero no nos menciona la gravedad de los mismos. No sabemos que no es lo mismo la exacerbación de unos síntomas psicóticos, la exacerbación de una ansiedad, entonces valdría la pena el esclarecer o en futuras investigaciones la gravedad de la exacerbación y especificar en los trastornos como tal. Al principio platicamos un poco en la introducción sobre que se está usando el servicio de urgencias como un sustituto en la atención primaria. La OPS desde tiempo atrás, desde agendas de la salud mental desde el 2012, ha propuesto que necesitamos integrar la salud mental al servicio de atención primaria. Es importante que sí existen psiquiatras en atención primaria, sí existen psicólogos, sin embargo, es para la cantidad de población que tenemos en México, pues es muy poca. Y es importante que muchas veces
así lo mencionan, ¿no? Como menos competentes, pero a mí me gustaría decir como que falta capacitación a todos los trabajadores de la salud para tratar de mejor manera y que estén mejor preparados para poder dar una buena atención. Sobre todo para poder abordar las afecciones seguras, controlar los trastornos crónicos y pues con esto evitar que los pacientes presenten agudizaciones y tengan que acudir al servicio de urgencias. Y igual tomando un poco de la introducción, no sé si se acuerdan que al principio decía que el personal médico puede ser menos competente en el manejo, eso es lo que mencionan igual un poco en el artículo, y cómo podemos incidir en esto, ¿no? Todos los trabajadores de la salud deben de estar capacitados, ya sea de la salud mental o no, para dar malas noticias, para motivar el cambio de comportamiento y técnicas terapéuticas básicas. Mencionaban como habilidad de relajación, resolución de problemas. Esta parte de capacidad de dar malas noticias, luego nos comentaba una doctora que ahorita es psiquiatra de enlace, que muchas veces llaman al psiquiatra únicamente para dar malas noticias en todos los hospitales. Entonces, valdría la pena en mejorar las habilidades de los trabajadores de la salud mental. Y que no sean de la salud mental igual. Igual la OPS en una agenda propone esta pirámide que pues podemos encontrar nosotros por aquí, que somos pues el Hospital Psiquiátrico de Especialidad, y acá se encuentran los centros primarios de atención en salud mental o atención en general. Y pues estas flechas nos hablan, por ejemplo, en la cantidad que necesitamos. Necesitamos mucho más servicios de salud mental o de primarios o salud en general y pues no necesitamos tantos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque si fortalecemos la base de la pirámide, si fortalecemos en esta parte que es como el mayor flujo de pacientes que pueden tratar pacientes crónicos, darles seguimiento, podemos reducir la frecuencia del uso de los hospitales psiquiátricos, incluso del servicio de urgencias. Entonces, esta es una propuesta que tenía la OPS igual desde el 2023. La APA igual no se queda atrás y empezó a hacer esta parte del modelo de colaboración o con modelo de cuidado de colaboración, y esto habla en el primer nivel. Es importante fijarnos en esta estructura que ellos proponen, que me parece muy interesante, porque el paciente va a estar en contacto con estos tres proveedores de salud o trabajadores en la salud, tanto el proveedor primario, vamos a decir el médico general, el médico familiar o un proveedor de atención primaria. Aquí hablan de puede ser un psicólogo o un trabajador de la salud que se encargue de actividades conductuales, por ejemplo, que trate abordar desde dietas, hablar sobre la obesidad, sobre los síndromes metabólicos, las comorbilidades, así como hacer intervenciones pequeñas en terapia familiar. Y de esta parte nos toca a nosotros, que somos el área de psiquiatría, y como podrán ver en las especificaciones habla un poco sobre la frecuencia de contacto. Si el paciente tiene un buen contacto, un contacto frecuente con las demás áreas, podemos reducir nosotros el contacto, o incluso esto nos puede ayudar a poder nosotros ver mucho más pacientes. Sobre todo si todo lo tenemos registrado, todos estamos enterados de lo que está pasando, y en dado caso que el paciente lo requiera, puede consultarnos directamente o a través del proveedor de atención primaria. Como conclusiones que llegamos la doctora Marina y yo, fue en parte en que lo que necesitamos son servicios integrales de atención primaria, ¿no? Facilitar el enlace comunitario y la promoción de la salud mental. Para esto necesitamos minimizar el estigma desde la atención primaria, desde que llegan a urgencias, hacer pequeñas intervenciones en animar a los pacientes en que acudan a sus unidades de medicina familiar, que acuden a sus unidades cercas, para poder pues empezar a valorarse, y si ellos consideran pertinente, ya mandarlos a una atención secundaria o terciaria. Y pues esto le evita costos indirectos a los pacientes de tener que trasladarse hasta centros nacionales o incluso hasta lugares muy lejanos de donde ellos residen. Y pues importante recalcar es que la atención en la primaria, en la salud mental, genera resultados en salud general.
Y pues repetir un poco la pregunta en ¿estamos siendo efectivos? Y pensando en cómo contestar esta pregunta, creo que como psiquiatras, más que preguntarnos si estamos siendo efectivos, podemos preguntarnos cómo podemos ser efectivos. Gracias.